título de este mensaje lo he llamado La libertad del Evangelio. La libertad del Evangelio. Amados, yo les dije que Gálatas se dividía en tres partes. La carta, la primera, ¿cómo se llama? Soy libre, es decir, afirmamos cómo somos libres en Cristo. La segunda parte es cómo puedo ser libre. Y número tres, la tercera parte es aplicando mi libertad. Entonces, los siguientes mensajes vamos a aprender de manera práctica a aplicar el Evangelio a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura. Queremos pedirte que nos ayudes a aplicarla en cada área de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos centre en Cristo, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Que sean derrumbados los argumentos que van en contra de tu palabra en nuestra mente. Que sea derribada toda religiosidad. Que sea derribado todo legalismo y todo libertinaje en el corazón, Señor. Y podamos experimentar la libertad de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Amados, dice el verso 1 de Gálatas 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Fíjate bien lo que está diciendo este verso, amados. En verdad, Cristo nos ha liberado. Y a primera vista, amados, escuchar el Evangelio de la gracia parece que quitara todo incentivo para vivir una vida santa. Cuando escuchamos estas afirmaciones del Evangelio de la gracia, que Dios me ama tal y como soy, que Dios me ama incondicionalmente, sin importar lo que yo pueda hacer o no hacer para Él, Él me sigue amando. Podemos caer en pensar que el Evangelio quita todo incentivo de ordenar nuestras vidas y de vivir para agradarle. Pero Dios, a través de la carta de Gálatas, quiere mostrarnos, amados, que la libertad que experimentamos en el Evangelio libera del temor y de la condenación y nos lleva a obedecer a Dios en vez de agradarnos a nosotros mismos. En vez de agradarnos a nosotros mismos. Esto nos dice, amados, que tenemos una profunda libertad en Cristo, libertad del pecado y de la culpa, libertad de la opresión, amados. Tenemos libertad de esto y literalmente dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Esto nos dice, la libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. Es decir, si yo soy cristiano y he abrazado la fe en Jesucristo, yo soy llamado a ser libre. Libre de mi pecado, libre de mi vergüenza, libre de aquello que me separó de Dios. Entonces la libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. Dios quiere que a través de estar en la fe en Cristo yo pueda ser libre. Libre de mis traumas, libre de mis complejos, libre de mi culpabilidad, libre del pecado. Los romanos estaban esclavizando al pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y cuando llega Jesús afirmando el reino de Dios, predicando el arrepentimiento y la fe en su palabra, los judíos pensaron que no era el Mesías y no creyeron en él porque ellos esperaban a alguien que los liberara de Roma. Pero Jesús dijo, yo he venido a liberarlos del pecado. Es mayor esclavitud estar en pecado y condenado eternamente a una eternidad sin Cristo que una presión política de algún pueblo enemigo. Y dice la palabra que los que recibieron y creyeron en Él les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que los hijos de Dios somos llamados a ser libres del pecado, teniendo corazones realmente transformados para la gloria de Dios. ¿Él dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Amados, toda la misión de Jesús en mi vida, en tu vida, tiene una operación de liberación. Él quiere liberarte. Quiere liberarte de tus opresiones espirituales. Él quiere liberarte del dolor. Él quiere liberarte de todo aquello que te aparta de Él. Y este pasaje, amados, también advierte que esta libertad que tenemos en el Evangelio se puede perder.
Y como cristianos tenemos que conocer esto porque es importante que se mencione esto en el verso 1, porque la declaración enfática y triunfante de la primera mitad del versículo 1 nos podría llevar a creer que esta libertad en el Evangelio es tan grande y fuerte, amados, que no se puede perder. Pero dice, no obstante, que a pesar de su origen divino, nuestra libertad es frágil, amados, y se nos puede escapar de las manos. Entonces, para conservar nuestra libertad, debemos mantenernos firmes, amados. Diga conmigo, firmes. Es decir, la gracia del Evangelio, el toque de Dios en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, me debe de llevar a estar firmes y a mantener lo que Dios ha hecho en mi vida. Para nada el Evangelio de la gracia forma un pueblo ocioso y confiado. El pueblo ocioso y confiado que descuida su libertad es presa fácil de sus enemigos. Es bien conocido, amados, que se requiere vigilancia y responsabilidad para que una nación mantenga su libertad política. Es por eso que necesitamos estar orando por nuestras autoridades, por los senadores, los diputados, que las leyes que aprueben estén en favor, estén de acuerdo a la palabra de Dios, amados. Porque si no hay temor de Dios en las esferas del gobierno, amados, podemos caer en un país totalmente descuidado, abriendo puertas a enemigos espirituales que quieren acabar con la familia, a enemigos de cualquier índole que quieren acabar con los valores eternos de la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. De ninguna manera el Evangelio de la gracia y esta carta de Gálatas debe de provocar en nosotros un descuido espiritual, de decir, Dios me ama independientemente de lo que haga, Dios me ama incondicionalmente independientemente de cómo me comporte dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No, amados. Amados, Pablo está diciendo que esto es igualmente cierto, que para esta libertad espiritual los creyentes libres, diga conmigo, soy libre, debemos mantener firmes esta libertad. Tú y yo debemos de mantener firme nuestra libertad. 1 Corintios 16:13 lo afirma, dice, estén alerta, permanezcan firmes en la verdad, sean valientes, sean fuertes. Sean valientes, sean fuertes. Filipenses 1:27 también a través de Pablo lo dice. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Vez tras vez, el Evangelio de la gracia nos invita a estar firmes, a ser conscientes de la lucha espiritual y a estar preparados para vencer todo ataque del enemigo. Filipenses 4:1 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Entonces, mantenerse firmes, amados, es esencialmente una expresión militar, que armoniza las ideas de permanecer alerta, ser fuertes y resistir los ataques del enemigo y mantener la unidad. Mantener la unidad con Cristo y mantener la unidad con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Firmes, amados, conectados a la gracia de Dios, no dejando de congregarnos, leyendo la palabra de Dios en oración y en comunión con los hermanos en Cristo. Amados, Jesús enseñó un principio espiritual que muchas veces pasa desapercibido del creyente en Cristo. Mateo 12:43, acompáñame. Y habla de la libertad espiritual que Jesús trae a nuestras vidas. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su casa, su antigua casa vacía, barrida y adornada, dice una versión. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él
y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Amados, si Cristo me hace libre por el poder de su palabra y de su presencia, y yo vivo malentendiendo el evangelio de la gracia y descuido mi comunión con Dios, y no ocupo mi corazón, que es la casa de Dios, con la palabra, con la oración, ser constantemente expuesto a la palabra, a la presencia de Dios, amados, mi casa no está ocupada con el Espíritu Santo fluyendo en plenitud. Entonces muchas veces Cristo nos hace libres de algo, pero yo en mi responsabilidad malentiendo la gracia y no aplico la gracia, me descuido espiritualmente. ¿Y qué pasa? Los demonios son montoneros. Los demonios son montoneros y le llama ese demonio a 7 peores. Y mucha gente tiene esta tendencia. Cristo llega, limpia la casa, saca los espíritus inmundos, pero se descuidan de la gracia, se desconectan de la iglesia, se desconectan de la palabra, de estar en comunión con Cristo y con los hermanos. ¿Y qué pasa? El espíritu inmundo les habla a 7 peores. ¿Qué pasó? ¿Por qué ser cristiano no me funcionó? Entonces es mentira que la gracia del evangelio puede cambiar y bendecir a toda familia. No, no es mentira, porque la libertad del evangelio, el evangelio de la gracia, no forma a un pueblo ocioso e indiferente. Oh, la gracia nos lleva a ser hijos responsables, a cuidar con celo la perla de gran precio, que es mi relación con Jesucristo, a valorar la salvación, a vivirla, a atesorarla, a transmitirla a mis generaciones, porque yo quiero mantener mi casa llena del Señor y de la gloria del Señor. Yo quiero invitarle a poner alabanzas en su casa. Ponga alabanzas. Llene la atmósfera de su casa con la presencia de Dios. Júntense en familia, agradecerle al Señor todas las noches. Vamos a darle gracias a Dios, hijos, porque Él nos sanó, porque Él provee el pan diario de cada día. Haga eso, amados. Si en su casa hay una atmósfera de queja, de constante reclamo, de constante discusión, cambie eso y llénala de una atmósfera de la presencia de Dios. Dice la palabra, entrar a su presencia con acción de gracias. Cuando hay un corazón agradecido, la presencia de Dios está ahí. Pero si en su casa hay queja, ay, es que Dios no nos contesta, ay, es que Dios no suplió, ay, es que esto, y es que esto, y es que el desánimo, ahí no está la presencia de Dios. Donde hay gratitud a Dios, donde hay alabanza al Señor, ahí está la presencia de Dios. Así que los espíritus inmundos no tienen parte ni suerte en esa vida ni en esa familia. Amén. Amados, Pablo los está exhortando a no someterse nuevamente al yugo del judaísmo, de la religión. Y en este tiempo, amados, se entendía el hecho de aceptar los ritos de la ley de Moisés. Tengo que decir que los ritos de Moisés, amados, de la ley de Moisés, como los sacrificios de animales, los ritos de purificación, no es que fueran malos en sí. Debes entender esto. Fueron dados en su momento para anunciar lo que vendría en Cristo. Todo apunta a Cristo. Pero usarlos como medio para que Dios me acepte, sí me aleja de Dios. Y Pablo los está exhortando, ya no son llamados a un judaísmo. No deben de practicar estos ritos porque ya Cristo fue ese cordero. Ya no traigan animales al sacrificio. Cristo se ofreció. Cristo pagó su culpa. Gálatas, no vuelvan atrás. No vuelvan al yugo de esclavitud. Y generalmente el cumplimiento, amados, de la ley de Moisés, de los ritos y las ordenanzas, era referido como estar bajo el yugo. Y Jesús dice unas palabras en Mateo 11, verso 29, bien poderosas. Y dice, pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Algo que no puede hacer la religión en el ser humano es traer descanso al alma. Y Cristo sí.
Y dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Qué interesante esto. ¿Será que muchos cristianos que dicen, qué difícil es ser cristiano, qué difícil es agradar a Dios, será que están viviendo un yugo que no es el de Cristo? Porque están basando su identidad en lo que hacen. ¿O quieren ganar el amor de Dios con su esfuerzo? ¿Será que están viviendo una religión más? Porque aquí Jesús dice que hay un descanso en el alma cuando yo sigo a Cristo. Cuando yo me pongo el yugo de Cristo, yo encuentro una carga que es liviana. ¿Por qué, amados? Porque Jesús está usando una ilustración de agricultura en los tiempos de Jesús. Para arar la tierra, escucha bien, los agricultores ponían a un buey inexperto joven con un yugo sujeto a un buey experto y viejo. El buey experto guiaría al joven buey inexperto a arar la tierra, los surcos derechos por donde se tenía que ir. Jesús está diciendo, el yugo de la religión te causará pura aflicción a tu alma. Pero cuando tú dejas que yo sea tu Señor y tu Salvador, yo te voy a guiar a hacer la voluntad de Dios. Y ahí encontrarás vida y bendición. Jesús está diciendo, entonces el yugo de Cristo no es la religión, amados. Tener el yugo de Cristo no es basar mi valor delante de Dios por lo que puedo hacer por Él o darle a Él. No es la culpa que te ocasiona querer ganarte el favor y el amor de Dios con obras. Eso no es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es el gozo que hay en un corazón perdonado por gracia. El yugo de Cristo, amados, es el gozo que hay en un corazón que ha sido perdonado, un corazón fiel y lleno de servicio incondicional al Señor, perseverante en Cristo. Esto me conduce a la vida y a la bendición de Dios. Algo que no me da la religión. El yugo de Cristo es lo que me hace ir y estar en la bendición de Dios. Entonces, amados, los Gálatas estaban en peligro de estar bajo el yugo de la religión. Y muchos cristianos hoy en día están en ese peligro. Están en ese peligro. Pero la palabra alarmante en esta última frase, amados, es nuevamente para los cristianos de hoy en día. Porque los Gálatas eran paganos que habían estado literalmente bajo la esclavitud de la idolatría, los principios de este mundo. Pero Pablo está diciendo que ambas situaciones conducen a la misma esclavitud espiritual. El ser irreligioso, o sea, no tener religión. El decir, no, yo tengo mi propio Dios, yo creo en Dios a mi manera. Las personas que no tienen religión están en esclavitud. Y las personas que tienen una religión, que basan su aceptación delante de Dios por sus rituales, por sus obras, también están en esclavitud. Entonces los Gálatas van a experimentar otra vez la ansiedad de la culpa y la vida tribulada que conocieron antes como paganos. Entonces, cuando yo no lleno la casa del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la gracia redentora en Cristo, yo puedo volver a experimentar la misma atadura que cuando no estaba en Cristo. Entonces, ¿dónde está la irresponsabilidad en el nuevo pacto de la gracia? No existe. Dios no me ha llamado a cruzar los brazos y decir, bueno, Dios me transformará. Dios hará su obra en mí. Dios se glorificará en mi matrimonio. Dios ordenará mi casa. No, la gracia me lleva a obedecer y a honrar a Dios con todo mi corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor si usted quiere vivir el evangelio de la libertad. Amén. Amados, a fin de cuentas los Gálatas se enfrentan ante una decisión del tipo esto o aquello. Lo que tú y yo nos enfrentamos todos los días, esto o aquello. ¿Harán de Cristo su tesoro en quien encuentran su perdón y plenitud, o preferirán guardar la ley, la circuncisión? Y esto todo cristiano se enfrenta ante esta decisión. O Cristo, la gracia de Cristo, o querer agradar a Dios en mis propias fuerzas y definiendo mi valor delante de Dios por lo que hago. La enseñanza de los judaizantes, amados, era
a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y Pablo replica, por el contrario, si ellos adoptan esta enseñanza que es antibíblica, anticristo, y la siguen, entonces no pueden ser salvos. Cristo no les va a servir de nada. Entonces, con Cristo tenemos todo, tenemos la plenitud. Entonces, si yo le agrego algo a Cristo, yo no encuentro los beneficios del cielo en Cristo y algo más. Amados, sé libre de querer añadirle algo a Cristo. Mucha gente dice, ok, pues algo del evangelio. Me voy a congregar, voy a profesar la fe cristiana, pero voy a seguir confiando en el gnosticismo, en el ocultismo, en el horóscopo. Voy a seguir confiando en la religión, voy a tener ahí mis ídolos. Pablo está diciendo, no les va a servir de nada Cristo cuando Cristo no es su todo. Pablo quiere que los Gálatas y Dios quiere que hoy la iglesia cristiana recuerde que no puede sumar algo a Cristo sin restarle a Cristo. Entonces, amados, Cristo es suficiente para la libertad espiritual, la libertad en tu alma, la libertad en tu vida. Cristo es suficiente. No le añades religión al Señor. No le añadas. Verso 2 dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les va a servir de nada, o les sirve para todo o no les sirve para nada. Entonces la clave para recibir todos los beneficios de la vida cristiana, de tener una relación con Cristo, es estar en Cristo, amados, con todo el corazón y no a medias. Entonces, si tú profesas una fe en Cristo a medias, tú no obtienes los beneficios del cielo en tu vida por tener fe en Cristo. Amados, proponte este año nuevo meterte con Dios en verdad. No funcionan las cosas a medias. No funcionan las cosas a medias, a mitades. Bueno, un poco de Cristo y otra mitad de mi esfuerzo personal para agradar a Dios. O un poco de Cristo, un poco del evangelio, un poco de la iglesia cristiana y mis tradiciones. Un poco también. Hay cristianos que cometen hechicería, involucrándose en el gnosticismo, en las constelaciones familiares, en la meditación trascendental. Eso es doctrina de demonios. Y la Biblia dice que todo aquel que se postra ante un ídolo se postra ante un demonio. La Biblia reprende el culto a la brujería, a las estrellas, al gnosticismo. No puede ser así. No puedo tener a Cristo y tener mi paganismo o mi religión aparte. Si tú no has experimentado la libertad gloriosa del evangelio, métete con Cristo en verdad. Sé un cristiano de verdad. Vive el evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda tu vida. Ríndela al Señor y verás la diferencia de estar en Cristo o de estar a medias con Cristo. Porque a medias no funciona así la gracia, amados. Amados, cuando un hijo es adoptado por gracia, yo no he visto a un chiquillo que se le demuestra el amor verdadero, el amor incondicional de un padre, teniendo la decisión de adoptar, la decisión de darle esa legalidad de ser hijo, decir, ok, valoro tu esfuerzo por amarme, pero déjame mitad ser tu hijo y mitad ser hijo de nadie. Nada más. La gracia y el amor incondicional se recibe, se vive, se disfruta y se pone por obra. Nadie puede resistirse al amor incondicional de la cruz de Jesucristo. Porque ahí en el madero se me está diciendo lo amado que soy por Dios. Lo importante que fue rescatar mi alma del infierno. Ahí en la cruz se me está diciendo, te amo. No por lo que haces. ¿Qué hiciste para que Cristo fuera a la cruz? No hiciste nada. ¿Qué hace un hijo en medio de todos esos niños como candidatos a ser adoptados por esos padres? Y el padre dice, yo quiero que tú seas mi hijo. La adopción que hemos recibido en Dios a través de Cristo
Es una gracia. Entonces, amados, Pablo, el verso 3 les dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces serán obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si una persona se quiere salvar por la religión, amados, se separa de Cristo, rompe con Cristo. Y verso 4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Han caído de la gracia de Dios. Los versículos 2 al 4 nos recuerdan que nuestra libertad en Cristo es real, porque muchas veces no la vivimos. Porque seguimos siendo esclavos de nuestros mismos temores, de nuestras mismas tendencias pecaminosas. Porque seguimos siendo esclavos de nuestras emociones incluso. ¿Por qué, amados? Porque no aplicamos nuestra libertad. No cambiamos nuestro entendimiento y seguimos pensando tal vez que somos huérfanos. O que necesitamos ganarnos nuestra herencia como hijos cuando Dios te dice, tú eres mi hijo, yo te he hecho mi heredero. Tú eres mi hija, yo te he hecho mi heredera. No tienes que buscar mi herencia, ya te la di en Cristo, has creído en Cristo. Entonces cree por favor que eres mi hija amada, mi hijo amado. Vive en libertad, ya no vivas esclavo a tus circunstancias, ya no vivas esclavo a tu pecado. Vive como un hijo libre en el Evangelio. Vive así. Amados, Pablo está diciendo que el Evangelio nos libera tanto de la culpa como de la esclavitud al pecado, tanto de la condenación del pecado como de la motivación para pecar. El Evangelio de la gracia no se debe malinterpretar como una licencia para pecar, porque hay un ejemplo de lo que ocasiona Cristo en nuestros corazones en Primera de Juan capítulo 2 verso 3. Es algo poderoso, porque dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Te fijas cómo el Evangelio de la gracia no forma un pueblo confiado y ocioso? Porque si conocemos a Dios, obedecemos sus mandamientos. La gracia me lleva a ser un hijo obediente. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Entonces esta libertad gloriosa en Cristo, que en esa cruz Él pagó por mi viejo hombre, por mi pecado, me lleva a ser un hijo obediente. Señor, fui adoptado por gracia. Cuando Cristo me salvó, yo siempre me recordaba estar con mis amigos. Yo tenía un grupo de amigos, eran muchos amigos. Y yo siempre me recordaba y decía, ¿por qué a mí, Señor? Oh, había ahí muchos buenos jóvenes. Ahí había muchos buenos hijos. Oh, ahí había gente más talentosa que yo. Ahí había jovencitos con más futuro. Y Cristo me vio a mí y me dijo, tú sígueme. Y no estoy diciendo que el Evangelio excluya a otras personas, no. Cada quien tiene su momento de llamado, pero ¿por qué Dios nos escogió? Por gracia. No teníamos nada agradable delante de Dios. No hice ninguna obra de caridad, no hice ninguna obra de piedad, fue por gracia. Esta gracia despierta un corazón agradecido y a una iglesia apasionada en el Evangelio por Cristo. Por Cristo. ¿Sabes quiénes fueron los valientes de David? Ese ejército que aprendió a matar gigantes como David mataba gigantes. ¿Sabes quiénes fueron los valientes de David? Que cuando David dijo, se me antoja un agua del pozo de Jacob. Estos hombres atraviesan un campamento entre los filisteos. ¿Sabes quiénes eran los valientes de David que estuvieron hasta el fin con él? Los que David se encontró en una cueva, expatriados, endeudados y amargados. Una figura de la gratitud que hay en un corazón perdonado. David creyó en ellos como figura de Cristo y les dijo, ustedes son mis valientes. Yo, con mis deudas, con mis amarguras, sí tú. Y así Cristo te dice, el Evangelio te transforma en un valiente, en alguien que se mantiene firme y da su vida para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace la gracia del Evangelio. Amados,
Permite, que la gracia cambie tu vida y dé frutos evidentes de que Cristo está en tu corazón. Pablo anima a los Gálatas a simplemente, amados, a guardar la justicia que es nuestra esperanza. Verso 5 dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios ha prometido. Esta palabra no quiere decir esperar que así sea. Bueno, voy a esperar que así sea. Voy a esperar ser una nueva criatura, a ver si sucede. Como esperamos que el día esté con sol. De hecho, va a venir el frío, el lunes o martes va a caer la helada. No es decir, ay, espero que esté el día cálido para irme a pescar, dicen los pescadores por ahí, ¿verdad? Espero que esté bonito el día para irme con mi familia a la plaza. No. Aguardar, amados, con esperanza la justicia que Dios nos ha prometido. Es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú te sientes como que indigno del Evangelio, tú te sientes como que no has cambiado, no has logrado avanzar en Cristo. Oh, por fe andamos, no por vista. Y tu matrimonio tal vez está desmoronándose, y tal vez tus hijos no quieren nada con el Evangelio. Tú sigues creyendo que tu casa y tú servirán al Señor. Tú sigues creyendo que eres nueva criatura en Cristo, aunque por dentro sientas esa ansiedad por el pecado. Sigues avanzando, aguardando con fe la justicia que Dios te ha prometido. Yo soy nueva criatura en Cristo. Te aferras a la gracia, lo crees en el pensamiento y lo bajas a tu corazón como una realidad en tu vida. El Evangelio realmente cambia al que se dispone a abrazar esta gracia. ¿Qué es lo que aguardamos? La justicia de Dios, que es Cristo. Quiere decir más, esto más que bondad, amados. Voy a esperar ser más bueno el año que entra. Voy a esperar ser más buen cristiano. Voy a esperar hacer mejor las cosas. No. Voy a esperar en Dios, en sus promesas. Esto es un expediente completamente justo y una relación justa ante Dios. Pablo está diciendo que podemos vivir hoy a la luz de nuestra futura glorificación, que es segura y garantizada. Y a la luz, amados, del recibimiento que Dios nos hará en sus brazos en la eternidad. Porque como eres hijo, tú fuiste hecho también heredero y heredera de Dios con Cristo. Nadie más, amado, ninguna persona, ningún seguidor de cualquier religión puede ver su futuro. Nadie. Mucha gente en una religión dice: ay, pues yo no sé dónde voy a estar en 1000 años. ¿Se han fijado? Nadie habla de lo eterno cuando está en una religión. Incluso lo eterno lo ven todavía como un momento de duda e incertidumbre. La única fe que da esa certeza de lo eterno es confiar en Cristo, en las moradas eternas que por gracia Él ha preparado para todo seguidor fiel en Él. La única fe bíblica que nos libra del temor a la muerte, porque Jesús dijo: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, teman a aquel que tiene el poder de tomar sus almas y echarlos al infierno. La única fe que puede librarnos del temor a la muerte, del temor a la esclavitud, es la fe en el Señor. Porque lo que dijo, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Él dijo: en 3 días yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Lo hizo. Salió de esa tumba, salió de ese sepulcro, venciendo la muerte, avergonzando la muerte. Entonces lo que Él ha dicho siempre lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Así que tú y yo debemos de perseverar en este pensamiento. Soy lo que soy en Cristo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y en este pensamiento persevero. Entonces la certeza de nuestro futuro con Dios es un fruto del Evangelio. Si muchos cristianos no saben dónde estarán en 1.000.000 de años, si muchos cristianos no tienen idea de dónde estarán en 1000 años, es porque no han entendido la libertad del Evangelio. Yo te puedo decir con toda certeza que yo estaré en la casa del Señor
y moraré con Él por largos días. Yo estaré en la presencia de Dios junto con todos los fieles adorando a mi Señor. Oh, en esas calles de oro, en esos mares de cristal, en esa mesa del Señor donde mi Señor estará con nosotros en ese banquete y adoraremos por toda la eternidad y diremos: santo, santo es el Señor, y seremos cautivados por su plenitud y su grandeza, porque Él es bueno y cumple su palabra. Esa es la certeza del evangelio, del que está plantado en Cristo. Si lo puedes creer, dale un aplauso al Señor. Amén. Dice el verso 6: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Amados, la fe se expresa por medio del amor. Si tú tienes fe en Dios, tú expresas tu fe amando a Dios y guardando sus mandamientos. Si tú tienes fe en la gracia que te liberó, tú expresas tu fe amando a tu prójimo. Entonces, en Cristo Jesús nada valen la circuncisión representando los deberes religiosos, ni la incircuncisión representando el paganismo, la inmoralidad. Entonces, la palabra que se traduce significa tener poder. Cuando se usa para las cosas significa ser útil. Entonces, para tener una relación con Dios no tiene poder mi religión. Para tener una relación con Dios no tiene poder, no me es útil ser un irreligioso y decir: yo no me voy a comprometer con Cristo, no voy a ser un fanático, voy a tener a Cristo y a algo más para estar bien con mi conciencia. Entonces, los que se aferran a su religión y a su tradición, no les cuenta para tener una relación con Dios. O sea, ¿cómo es eso? Que la religión enseña a tener una comunión con Dios pagando con sacrificio, algo que Cristo cargó en el madero. ¿Y cómo es que alguien, tal vez decepcionado de cierta religión o decepcionado aún de la iglesia cristiana, dice: yo no me involucro con la Biblia, no me involucro con las iglesias? ¿Por qué? Porque me desilusionó, me quedó mal, entonces soy antirreligión. Eso no les sirve para tener una comunión con Dios, porque no es una fe que se demuestra con amor. Es una fe que se demuestra con odio y resentimiento. Entonces no sirve la circuncisión ni la incircuncisión para yo estar seguro del amor de Dios en mi vida y de la plenitud de Dios en mi vida. Amados, todos están igualmente perdidos, religiosos y no religiosos. Amados, y todos son igualmente capaces de ser salvados al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los ateos, todos aquellos que dicen: es que a mí me enseñaron de esta manera. Tú puedes ser salvo si crees en Cristo. Y todos los que están metidos en abusos de hombres y en religiones falsas, antibíblicas, antipalabra de Dios, también pueden ser salvos, pero necesitan reconocer que sus obras no los salvan. Necesitan reconocer que solo hay un Salvador, es Cristo Jesús, porque Él es el único Salvador, porque Él no pide obras para acercarse a Él. Él pide corazones arrepentidos volviendo a Él con todo su corazón. Por eso lo diferencia de las religiones del mundo, porque todos los líderes religiosos pidieron cosas, no pidieron corazones arrepentidos. No pidieron un quebranto delante de la ley de Dios, reconociendo su pecado. Y Cristo lo pidió: arrepentidos y arrepentidos. Y fue a la cruz para pagarlo. Buda ni Mahoma murieron para pagar los pecados de la humanidad. Ningún líder religioso entregó su vida por los pecados de la humanidad. Y ningún líder religioso se levantó de la muerte, venciendo a la muerte. Dale un aplauso al Señor si tú lo puedes creer. Amén. Amados, cuando un cristiano, hombre o mujer, experimenta un éxito en su vida, debería decir esto: pero este éxito no aumenta el amor de Cristo por mí. El hecho es solo por su amor por mí que esto sucedió, no al revés.
Cuando tú piensas que tus éxitos que puedas tener son evidencias del amor de Dios por ti, tú estarás en esclavitud. Entonces, cuando haya valles, Dios no te ama. Cuando haya momentos de fracaso, Dios no te ama. No. Ser exitoso en tu profesión es evidencia del amor de Dios por ti, no. Y como padres amados, eso es una buena estrategia para reflejar el amor de Cristo a nuestros hijos. Celebrarles y demostrarles nuestro amor tanto en sus éxitos como en sus fracasos. Vuélvelo a intentar porque papá te ama. Vuélvelo a intentar porque mamá te ama. Y cuando un cristiano, amados, hombre o mujer, sufre un fracaso, debería decir esto: si no hubiera fracasado de esta manera, esto no me haría ni más amado ni más aceptado por Dios de lo que soy en este momento. De hecho, Dios siempre está obrando para mi bien. Entonces, si Él ha permitido que esto me pase, no es porque no me ama, es porque Él está trabajando para mi bien, como dice su palabra. No es porque me rechace. ¿Por qué piensas que tus fracasos son ausencia del amor de Dios por ti? ¿Por qué piensas esto? Ni la religión ni la falta de ella, amados, cuentan para el cambio interno del carácter. Solo Cristo cambia el carácter interno de tu vida. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que cuando yo estoy en Cristo y vivo el evangelio de la libertad, que es la gracia de Dios, su amor incondicional por mí, mis éxitos, mis fracasos, amados, no definen su amor por mí. Todo lo que ha sucedido, cuando me he caído, cuando me he resbalado, cuando me ha golpeado la vida, cuando triunfo y me siento que conquisté al mundo, amados, Dios me sigue amando sin importar mis fracasos ni mis éxitos. Deja de estar esclavizado a un concepto de Dios que no es. Amados, Cristo es el que produce en mí que todo coopere para mi bien, para ser formado conforme a su carácter. Conforme a su carácter. La fe literalmente, amados, energiza el amor. Ni el moralismo religioso ni la no religiosidad libertina puede hacer esto. Porque ambos son en esencia egoístas e inseguros. Cuando alguien está en una religión es egoísta, es inseguro porque nunca es demasiado bueno. Y cuando uno está en una irreligiosidad y en una apatía hacia las cosas de Dios, es egoísmo. Él es su propio Salvador. No necesita un Salvador. Y el egoísmo y la inseguridad, amados, no pueden producir amor. No pueden producir amor. Porque el amor es la gozosa entrega de uno mismo. El amor. Entonces en el Evangelio vemos que Cristo ha muerto por nosotros y nos valora, no por lo que nosotros le traigamos. No le somos de ningún beneficio a Cristo. Hemos sido amados para nuestro propio bien, amados. Dios no nos necesitaba, pero Dios decidió amarnos. Y cuando hay un éxito y Dios me usa por su gracia, no puede haber en mí orgullo ni egoísmo. No puede haber en mí jactancia, porque Dios decidió amarme para mi beneficio. Entonces hemos sido amados para nuestro propio bien. Y a medida que vemos eso en la fe del Evangelio, amados, respondemos de igual manera. Ahora podemos servir a Dios no por lo que Él nos pueda dar. La religión busca a Dios por lo que Él le pueda dar. Pero la fe en Jesús, el Evangelio de la gracia, ama a Dios por quien es Él. También ahora podemos servir a los demás, no por lo que ellos nos dan, sino por quienes son en sí mismos.
Si tú comenzaste a servir a Dios este año, si tú has servido a Dios y esperaste de alguna manera recompensa del hombre y no la tuviste y esperaste tal vez gratitud a quienes serviste y no lo has tenido, amados, tal vez Dios está tratando contigo. Porque somos llamados a servir y amar por lo que son las personas, no por lo que nos puedan dar. Entre más gozo, amados, tenemos en nuestra salvación misericordiosa, más somos conducidos por el amor, la gratitud para hacer el bien. Entonces la libertad del Evangelio, amados, me lleva a amar a Dios. Me lleva a ser un pueblo responsable, que mantiene su libertad, que guarda su vida para el Señor, por el puro deleite en Dios. No por lo que Él me pueda dar, por el puro amor por los demás. Si nosotros estamos recordando y viviendo a la luz de nuestra segura esperanza, tendremos un corazón que se desborda de amor. No tenemos que buscar la justicia, amados, y la aceptación de los demás, porque estas cosas ya son nuestras en Cristo. Y somos libres para amar a los demás buscando su bien. Entonces, amados, yo quiero decirte esto. Si el día de hoy hayas que tu amor se está secando por Dios, por los demás, si se está enfriando, la raíz de nuestra falta de amor es que no estamos viviendo por fe en nuestra esperanza. Se nos ha olvidado la aceptación del Evangelio de la gracia. Y si nos hallamos sin amor, amados, la solución no es buscar amar más o amar mejor. La solución es ver a Cristo, que nos da la aceptación inalterable, inconmovible del Padre. Si tu corazón se ha cansado de perdonar y de amar, la solución no es que las personas cambien para que tú seas feliz. La solución es ver a Cristo. Porque cuando entiendes su gracia, tú puedes dar gracia y perdonar a quien te ha ofendido. La solución no es que cambie la situación en la casa. La situación y la solución es que tú veas a Cristo y encuentres valor y fuerzas para seguir adelante a pesar de. La religión espera un milagro para creer. La gente busca ver para creer. Pero Jesús nos enseña a creer para ver. Si puedes creer, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Ve a Cristo si te has cansado de amar. Si tu corazón ahorita está tibio, indiferente, dices, es que ya no siento un amor por Cristo, un amor por su iglesia, un amor por mis hermanos en Cristo. El problema no es tu exterior, el problema es que dejaste de ver tu esperanza de aceptación incondicional en Cristo. El problema está en que tú dejaste de ver a Jesús. Así que la libertad del Evangelio, amados, tiene por lo menos dos facetas. Existe la libertad de conciencia, soy libre de la culpa por Cristo, y existe la libertad motivacional. Soy libre de la motivación de querer ganarme el favor de Dios en mis fuerzas, y soy libre de la motivación o de la tendencia de rebelarme contra Dios. Amados, terminemos la carrera. Yo quiero animarte esto. Hemos comenzado la carrera de fe. Terminemos esta carrera bien, amados. Terminemos. No debemos de pasar por alto la urgencia de las palabras de Pablo, amados, ni la ira que siente con quien estorbó a los Gálatas a seguir en el Evangelio. No debemos, amados, olvidar estas palabras. Mira lo que dice el verso 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Yo aquí te pregunto esto, iglesia. ¿Quién te impidió seguir la verdad? ¿Quién te impide? Verso 8. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Quién te impide ser libre? Esa falsa enseñanza, dice Pablo, es como un poquito de levadura que impregna toda la masa.
La levadura, amados, simboliza a los intrusos con su falsa doctrina y su influencia siniestra. Ellos alejaban el evangelio de la libertad de los Gálatas, y el que provocó tal daño sufriría la sentencia de Dios. Verso 11 dice: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Qué impresionante la convicción que tiene Pablo, que como figura profética es la convicción que debe tener la iglesia de Cristo. Seguir pegados a la cruz, seguir predicando la cruz, aunque este mundo se ofenda. Y dice: ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Tiene un celo aquí Pablo. Y el deseo de Pablo, amados, es que los falsos maestros, que son tan enérgicos en imponer la circuncisión en los creyentes, finalmente se castraran ellos mismos, se mutilaran. Y como lo argumenta, y honestamente, amados, es un deseo que no nace de una sed de venganza de Pablo. Pablo no está hablando en su carne, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y realmente, amados, esto nos lleva a meditar, porque es un profundo amor que Él tiene por el pueblo de Dios. Si nosotros tuviéramos un profundo amor por Cristo y por su pueblo, desearíamos que las falsas doctrinas no estuvieran en nuestro hogar. Callaríamos esas voces que nos perturban de seguir a Cristo y amar a su iglesia. Si realmente amáramos a Dios y a su iglesia como Pablo la amó, callaríamos toda lengua de murmuración que te quiere enfriar y de desviar de pertenecer a la iglesia de Cristo. Esto es admirable de Pablo. Y en estos días que todo el mundo opina en las redes sociales, que hay abundancia de comentarios acerca del cristiano, acerca de las iglesias cristianas, acerca de los pastores. ¿Qué dice Cristo? Yo vengo por mi novia, por mi esposa, y se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, limpio. Tú sabes si eres la iglesia. Pero yo no puedo mutilar con mi lengua la iglesia. Yo no puedo juzgar con mi lengua la iglesia, porque yo soy la iglesia. El día que recibes la gracia de Dios, la libertad del evangelio de la gracia, tú te has convertido en la iglesia. ¿Por qué ves a la iglesia como los otros y no te ves tú? Porque sigues tal vez en una religión. No pierdan, no abusen de la gracia. Fíjate, después de esta desviación cargada de emoción de Pablo, porque está enojado, que se mutilen ellos, retoma el hilo del versículo 6. Y mientras que el mensaje de los versículos 1 al 12 de Gálatas 5 es: no pierdan la libertad del evangelio, los versículos 13 al 15 nos advierten: no abusen de la libertad del evangelio. Algunos cristianos profesan de manera intelectual una creencia firme en el evangelio, pero tristemente no siempre viven de una manera basada en el evangelio. Estos versos abordan el otro error, amados, principal en que los cristianos pueden caer, no en el legalismo, sino en el libertinaje. Entonces, si yo baso mi amor y mi aceptación en Dios por lo que hago, lo que tengo, lo que logro, yo soy un legalista que me va a convertir en un egoísta y en un orgulloso, porque me voy a estar comparando con mi vecino de al lado. Yo hago más que él, entonces soy mejor cristiano. Estás lleno de orgullo, porque tus obras, mis obras, son trapos de inmundicia delante de Él. Él busca corazón dispuesto y arrepentido para hacer morada. Dice la palabra: yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si yo estoy en libertinaje, yo voy a estar juzgando y criticando a aquellos que quieren agradar a Dios con sus vidas, pensando con los brazos cruzados que Dios haga todo lo demás. Mi casa puede estar desocupada, adornada, barrida, porque me he acostumbrado a albergar demonios en mi corazón, en mi vida y en mi hogar. Estoy en libertinaje, estoy abusando de la gracia,
Estoy diciendo, Señor, tú me has elegido, tú me has adoptado, pero déjame de vivir a mi manera. El Evangelio, amados, no te da libertad para pecar. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones carnales. Dice el verso 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, no por recompensa. Pablo sigue con la idea que empezó en el versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Qué increíble, amados, que la fe bíblica nos da la oportunidad de correr esta carrera de la fe y nos anima para mantenernos en la carrera de la fe, correr bien. ¿Quién te impide que corras bien? ¿Qué voz ensució tu corazón para que dejaras de ver a Cristo y basaras tu fe como una religión delante de Dios, creyendo en tus obras, creyendo en tu desempeño más que en la gracia de Dios? ¿Quién contaminó tu corazón para pensar que el Evangelio y ser cristiano es vivir desordenadamente y descuidar tu relación con Dios? ¿Quién te contaminó? ¿Acaso fue una plática con esos cristianos que abundan hoy en día? No necesitas ir a la iglesia, no necesitas ser pastores, tú puedes leer la Biblia en tu casa. Pura rebeldía, amados, en ese corazón. Porque la Biblia dice, si no puedes obedecer a un hombre de carne y hueso, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves? ¿Por qué permitiste escuchar que Dios se puede buscar de la manera que a uno le plazca y no a través de las enseñanzas de Cristo? Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue. ¿Por qué seguir a Cristo como un hombre con influencia me lo diga y no seguirlo como su palabra me lo dice? El Evangelio nos dice que Dios es tan santo que nada menos que Él pagó completamente por los pecados, y la justicia perfecta de Cristo lo pudo satisfacer. Eso es lo que me dice el Evangelio. Y por otro lado, amados, el Evangelio nos dice que Dios es tan amoroso que podemos recibir su justicia perfecta ahora y ser perfectos a los ojos de Dios. Entonces, amados, la obligación que ya no existe para el cristiano es la obligación de obedecer la ley para ser salvos, lo que es imposible lograr. Pero ahora que somos salvos total y gratuitamente por la gracia, estamos aún más obligados a obedecer la ley, porque ahora tenemos más motivos para amar a Dios, más de lo que jamás habíamos tenido antes. El amor surge de la fe y la esperanza en el Evangelio. Amados, verso 14, termino con esto, y verso 15, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces, en un hogar donde se están devorando los unos a los otros, en una iglesia donde se están devorando unos a otros, tanto los que están en libertinaje juzgan y critican a los que realmente están agradando a Dios, como los que están en legalismo señalan a sus hermanos, la solución es volver a la cruz, es ver a Cristo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Los cristianos estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios, pero no estamos libres de la ley como un medio para agradar a Dios. Grábate bien esto. Entonces, cualquiera que insista en que el Evangelio nos alienta a pecar, simplemente todavía no han entendido el Evangelio ni han comenzado a sentir su poder. Si en el hogar se va de la responsabilidad y se culpa al prójimo, es que es mi esposo el que tiene que cambiar,
Eso es legalismo. Y es que yo estoy mejor que mi esposa porque yo hago esto y es el otro. Es como el hombre que dice ante los reclamos de su mujer: yo te doy todo, yo hago esto y lo hago el otro. Yo estoy haciendo algo más de lo que mi papá hizo con nosotros en mi niñez, en mi juventud. Entonces el estándar es tu papá terrenal y no es Cristo. Y tú te justificas todo el tiempo porque tu estándar es tu padre terrenal. O tu estándar es tu prójimo. Es que no soy tan malo. Mira, yo cumplo con algunas ordenanzas de la Biblia. Yo me congrego, yo leo la Biblia, yo profeso ser cristiano. Pero tu estándar no es Cristo. Entonces no estás viendo a Cristo. Libertinaje y legalismo tienen que salir de nuestro corazón, amados, inmediatamente. Dile al Señor: Señor, gracias por tu gracia, por el evangelio de la gracia que me libera. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. El evangelio de la gracia nos lleva a reconocer nuestra responsabilidad y decir: perdóname, Señor. Ya no quiero culpar a nadie más de mis fracasos. No es mi esposa solamente, no es mi esposo solamente, no son mis hijos solamente, soy yo quien te necesita, Dios. Perdóname por basar mi aceptación delante de ti con mis obras. Perdóname, Señor, si he abusado de tu gracia y he postergado mi libertad, he descuidado mi libertad. Perdóname, Jesús. Queremos llenar nuestras casas, nuestro corazón, nuestros hogares con tu presencia. Levanta tus manos y empieza a darle gracias al Señor. Estén firmes, sean valientes, dice el Señor. Dice: Señor, dile: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús recibo gracia para mantenerme firme y alerta en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Yo quiero dar oportunidad para todos aquellos que necesitan a Cristo en su vida. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Sabes que la religión no ha llenado ese vacío. Tampoco el vacunarte en contra del evangelio ha llenado ese vacío. Antes has sido testigo que la amargura te ha alejado de tus seres queridos y sobre todo de Dios. Déjame decirte que necesitas a Jesús en tu vida. Algo que ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna tradición de hombre puede llenar. Solo Cristo puede llenar. Ábrele tu corazón a Jesús y repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida. Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que tú has dado a tu Hijo en la cruz. Quiero tener una relación contigo. Quiero que me salves y poder disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy decido creer en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.